Salmo 22, la triste queja de Jesucristo, la de Dios. El Salmo 22 es una exploración bíblica del sufrimiento y la redención a través de los ojos de Jesucristo. Únase a nosotros para examinar el Salmo y su mensaje eterno de esperanza y gracia en medio del dolor y la desesperación. Este Salmo se considera un lamento, que expresa sentimientos de impotencia y angustia, pero finalmente se vuelve a Dios en busca de consuelo y protección. El Salmo 22 es un hermoso y poderoso testimonio de la fuerza y la resiliencia de la fe en Dios. En este vídeo, daremos una mirada académica e histórica al Salmo y su significado a través de los siglos. Obtendrá una comprensión más profunda de los temas del sufrimiento, la esperanza y la redención, y descubrirá el poder de la gracia y la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, mientras nos reunimos para estudiar el Salmo 22, te pedimos tu guía y sabiduría. Que las palabras de este Salmo profundicen nuestra comprensión de tu amor y misericordia. Que traiga consuelo a los que sufren y esperanza a los perdidos. Oramos para que tu Espíritu hable a nuestros corazones y que el sermón nos inspire a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 22. Al músico principal, sobre Ajeletsar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no oyes, y de noche, y no hay para mí silencio. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a con acento ti, y fueron librados, esperaron en ti, y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y desecho del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo: Remite sea con acento Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a con acento los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Gime escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a con acento mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a con acento mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a con acento Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a con acento él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres, y serán saciados, alabarán a con acento Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han, y volveránse a con acento Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, postraránse delante de él todos los que descienden al polvo, si bien ninguno puede conservar la vida a con acento su propia alma. La posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán, y anunciarán al pueblo que naciere, su justicia que él hizo. Introducción. El Salmo 22 es un antiguo poema de profunda tristeza y desesperación,
pero que en última instancia alienta la esperanza y la fortaleza frente a la adversidad. Escrito hace miles de años por el rey David, es una mirada conmovedora y poderosa al alma de un hombre que soportó un gran sufrimiento y encontró paz en su fe. El Salmo 22 es un salmo muy conocido y venerado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es uno de los salmos de David y se considera una obra maestra de la poesía hebrea. Este salmo es un ejemplo de un salmo de lamentación y refleja las profundas emociones y luchas del salmista, mientras clama a Dios por ayuda. A lo largo del salmo, el salmista alterna entre expresiones de desesperación y esperanza, declarando finalmente su confianza en Dios. El salmo se ha interpretado de diversas formas, incluso como una profecía de la crucifixión de Jesucristo y como un comentario sobre la experiencia humana, del sufrimiento y la liberación. Su significado histórico y su perdurable popularidad han hecho del Salmo 22 un texto central en la tradición judía y cristiana. En el sentido más general, el Salmo 22 habla de una persona que clama a Dios que lo salve de las burlas y tormentos de sus enemigos y, en los últimos 10 versículos, agradece a Dios por salvarlo. El siervo de Dios abandonado, salvado y triunfante. El Salmo 22 es otro salmo con un título, al músico principal. Establecido en el ciervo del amanecer. Un salmo de David. Puede decirse que es un salmo cantado al músico más grande, con una melodía desconocida, por el salmista amable de Israel, 2 Samuel 23 versículo 1. Aquí David canta como más que un intérprete, pero también como uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Hablar, apuntando más a su hijo mayor, Jesús el Mesías, que a sí mismo. Es algo así como una joya entre los salmos, y es particularmente excelente y notable. Contiene esos profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo, cuando agoniza en medio de terrores y angustias de la ira y muerte divinas que sobrepasan todo pensamiento y entendimiento humano. La agonía de los abandonados. El Salmo 22 es una obra literaria conmovedora y poderosa que refleja temas de abandono, angustia y dependencia de Dios. A lo largo del Salmo, el salmista clama por la ayuda de Dios, expresando sentimientos de abandono y soledad en medio de los problemas. A pesar de estos sentimientos, el salmista recurre a Dios en busca de consuelo y protección, declarando que Dios es santo y digno de alabanza. Académicamente, el Salmo 22 es una obra literaria rica y compleja, que demuestra el uso sofisticado de la metáfora, las imágenes y el paralelismo en la poesía judía antigua. El Salmo se destaca por su uso de imágenes vívidas y poderosas, ya que el salmista se compara a sí mismo con una oveja pobre y necesitada, y su angustia con la de uno reducido al polvo de la muerte. Históricamente, este salmo ha sido una fuente de consuelo y aliento para el pueblo judío a lo largo de los siglos y continúa, inspirando a los creyentes en la actualidad. A lo largo del salmo, la declaración de que Dios es la fuente de fortaleza y salvación, incluso ante la impotencia y la angustia, es un mensaje central de fe para judíos y cristianos, y sirve como un poderoso recordatorio de la presencia y atención de Dios en un tiempo de problemas. Además de sus temas de abandono y angustia, el Salmo 22 es también un salmo de triunfo y acción de gracias. En la segunda mitad del salmo, el salmista da gracias a Dios por la liberación y declara que Dios será alabado por todas las naciones. Esta declaración de triunfo y acción de gracias es un poderoso recordatorio de la victoria final de Dios sobre el mal y sirve de aliento a los creyentes frente a las dificultades. En general, el Salmo 22 es una contribución interesante y significativa a la herencia espiritual del pueblo judío, y continúa inspirando y animando a los creyentes de hoy. Sus poderosas imágenes y lenguaje conmovedor lo convierten en una poderosa herramienta para la reflexión y la devoción personal, que ofrece consuelo y esperanza a quienes se sienten perdidos y solos. Salmo 22 versículo 1 al 2. El grito de los abandonados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme, y de las palabras de mi gemido? Dios mío, clamo de día, pero no me oyes, y en la temporada de la noche, y no estoy en silencio. Se puede aplicar a David, o a cualquier otro hijo de Dios, que busca signos de su favor, oprimido por el peso de su desagrado,
rugiendo debajo de él, como quien está abrumado por el dolor y el terror, llorando intensamente por ser aliviado, y, si así, comprendiéndose a sí mismo abandonado por Dios, sin ayuda, sin ser escuchado, sin embargo, llamándolo, una y otra vez, mi Dios, y continuando día y noche llorándole, y anhelando sus regresos llenos de gracia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo comienza abruptamente, con una escena perturbadora. Alguien que conoce y confía en Dios es desamparado, y clama a Dios en agonía. Este es un salmo de David, y ha habido muchos casos en la vida de David en los que pudo escribir un poema tan agonizante. Antes y después de llegar al trono de Israel, David vivió tiempos de gran peligro y dificultad. Si bien este salmo fue ciertamente verdadero para el rey David en su experiencia de vida, es, como muchos salmos, aún más verdadero para Jesús el Mesías que para David. Jesús escogió deliberadamente estas palabras para describir su agonía en la cruz. Mateo 27 versículo 46. Podemos estar bastante seguros de que Jesús meditó en el Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento, y que vio su crucifixión como un cumplimiento del Salmo 22 en particular. No dudo que David, aunque tenía un ojo en su propia condición en varios pasajes usados aquí, fue llevado por el espíritu de profecía más allá de sí mismo y hacia Cristo, con quien él está de acuerdo real y completamente. Dios, esta apertura es poderosa en al menos dos niveles. El grito Dios mío muestra que los abandonados tenían una relación con Dios. Fue víctima de la crueldad de los hombres, pero el clamor y la queja son de Dios, Dios mío, y no a favor o en contra del hombre. En segundo lugar, la repetición de la súplica muestra la intensidad de la agonía. Fue entonces cuando sintió en el alma y en el cuerpo el horror del descontento de Dios con el pecado, por el cual se había comprometido. ¿Por qué me abandonaste? Hay una nota de sorpresa en este grito y en las siguientes líneas. El renegado parece desconcertado, ¿por qué mi Dios me abandonaría? Otros pueden merecerlo, pero no entiendo por qué me abandonaría. Fácilmente podemos imaginar una situación en la vida del rey David donde experimentó esto. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo había salvado de inmediato. Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito de agonía y la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había experimentado un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional durante su vida. Sin embargo, él nunca había conocido la separación o alienación de su Padre Dios. En ese momento experimentó lo que nunca antes había experimentado. Hubo un sentido significativo en el que Jesús, con razón, se sintió abandonado por Dios Padre en la cruz. En la cruz tuvo lugar una transacción santa. Dios el Padre vio a Dios el Hijo como un pecador. ¿Cómo escribiría más tarde el apóstol Pablo? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 versículo 21. Sin embargo, Jesús no solo soportó el retiro del Padre de la comunión, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre él como un sustituto de la humanidad pecadora. Era la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces cuando entró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Ser abandonado significa tener eclipsada la luz del rostro de Dios y el sentido de su presencia, lo que le sucedió a Jesús cuando cargó con la ira de Dios contra el pecado por nosotros. Tuvo que sentir la pérdida de la sonrisa de su Padre, porque los condenados al infierno deben haber probado esta amargura, y por eso el Padre cerró el ojo de su amor. Puso la mano de la justicia frente a la sonrisa de su rostro, y que su Hijo clame, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tan horrible como fue, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Es por eso que Isaías pudo decir pero al Señor le agradó aplastarlo. Isaías 53 versículo 10. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto claro en 2 Corintios 5 versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. ¿Por qué me abandonaste?
Hay una pregunta definida en estas palabras de David, y cómo Jesús se las apropió en la cruz. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, tan oscuro y tan misterioso que, por el momento, estaba más allá de la comprensión emocional. Spurgeon miró esta pregunta con un enfoque en la palabra tú. Tú, puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro se fueron, pero tú, Dios mío, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Es lo peor de todo, sí peor que todo junto. El mismo infierno tiene por llama más feroz la separación del alma de Dios. Podemos imaginar la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿por qué? Porque, hijo mío, tú has elegido pararte en el lugar de los pecadores culpables. Tú que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito para convertirte en pecado y recibir mi justa ira contra el pecado y los pecadores. Estás haciendo esto por tu gran amor y por mi gran amor. Entonces el Padre pudo darle al Hijo un vistazo de su recompensa, la multitud justa de su pueblo en las calles doradas del cielo, todos cantando las alabanzas de su Redentor, todos cantando el nombre de Jehová y del Cordero, y eso era parte de la respuesta a su pregunta. ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme? David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios y lo había experimentado muchas veces antes. Cada periodo anterior de ayuda ha hecho que esta ausencia dramática de la ayuda de Dios sea más devastadora. Peor aún, no parecía haber explicación para la falta de ayuda de Dios, de ahí la pregunta, ¿por qué? Sin duda, David experimentó esto, pero solo como una sombra en comparación con cómo lo experimentó Jesús. Antes de la cruz, Jesús vivió cada momento en comunión consciente con Dios Padre, combinada con una continua dependencia de la ayuda del Padre y del Espíritu. En la cruz, Jesús se sintió impotente, porque parecía que el Padre estaba muy lejos de ayudarlo. Dios mío, clamo en el día, y no me oyes. Otra dimensión de la agonía de David fue el hecho de que él hizo repetidos y constantes llamados a Dios y sin embargo se sintió totalmente ignorado. Su gemido no recibió respuesta, su grito fue ignorado. David ciertamente experimentó esto, el mayor hijo de David lo experimentó en un grado mucho mayor. En la cruz, Jesús se sintió abandonado por el Padre y sintió que sus gemidos y llantos quedaban sin respuesta. Las deserciones espirituales son las aflicciones más dolorosas de los santos, cuando sus evidencias son veladas, los consuelos divinos suspendidos, su comunión con Dios interrumpida, y los terrores de Dios puestos contra ellos. Cuán tristes son sus mentes y cuán estériles son todas sus conveniencias. Incluso su queja de estas cargas es una buena señal de vida espiritual y sentidos espirituales ejercitados. Para gritar, Dios mío, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué soy pobre? Daría motivos para sospechar descontento y mundanalidad. Pero, ¿por qué me abandonó? Es el lenguaje de un corazón que promete su felicidad en favor de Dios. Cuando nos lamentamos por el retiro de Dios, aún debemos llamarlo nuestro Dios y continuar invocándolo como nuestro. Cuando queremos la fe de la seguridad, debemos vivir por la fe de la adhesión. Sea como fuere, Dios es bueno y es mío, aunque me mate, en Él confío, aunque no me responde de inmediato, seguiré orando y esperando, si Él calla, yo no callaré. Cristo, en sus sufrimientos, clamó con fervor a su Padre por su favor y su presencia con Él. Lloró de día, en la cruz, y de noche, cuando agonizaba en el jardín. Ofreció grandes clamores y lágrimas al que pudiera salvarlo, y con un poco de temor también. Hebreos 5 versículo 7. Sin embargo, Dios lo abandonó, estuvo lejos de ayudarlo y no lo escuchó, y de esto se quejó más que de todos sus sufrimientos. Dios lo entregó en manos de sus enemigos, fue por su decidido consejo que fue crucificado y muerto, y no dio ningún consuelo razonable. Pero, siendo Cristo hecho pecado por nosotros, de acuerdo con esto, el Padre lo sometió a las presentes impresiones de su ira y disgusto contra el pecado. Agradó al Señor herirlo y afligirlo, Isaías 53 versículo 10. Pero incluso entonces mantuvo firmemente su relación con su Padre como su Dios, por quien ahora estaba empleado, a quien ahora servía, y con quien debería pronto sea glorificado. Salmo 22 versículos 3 al 5. Recuerdo de la naturaleza de Dios y ayuda previa. Pero tú eres santo, entronizado en las alabanzas de Israel.
En ti confiaron nuestros padres, ellos confiaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti y no se avergonzaron. Pero tú eres santo, los abandonados recordaban a Dios y su grandeza, incluso cuando estaban en un profundo dolor. No maldijo ni blasfemó a Dios, y sabía que su presente agonía no cambiaba la santidad de Dios. Tú eres santo, oh grandeza, entronizado en las alabanzas de Israel. Sentimos que la crisis actual ha llenado a David, y al hijo más grande de David, de duda y confusión, pero él no permitiría que nadie dudara de la santidad o la grandeza de Dios. Todo lo que no sabía sobre su situación actual, sabía que Dios era santo. He aquí el triunfo de la fe, el Salvador se paró como una roca en el vasto océano de la tentación. A medida que subían las olas, su fe, como la roca de coral, crecía y se fortalecía hasta convertirse en isla de salvación para nuestras almas náufragas. Es como si dijera, no importa por lo que esté pasando. Las tormentas pueden aullarme, los hombres desprecian, los demonios tientan, las circunstancias dominan, y Dios mismo me abandona, pero Dios es santo, no hay iniquidad en él. No podemos cuestionar la santidad de Dios, pero podemos discutirla y usarla como una súplica en nuestras peticiones. Nuestros padres confiaron en ti. A ti clamaron, y fueron librados. David también recordó cómo Dios había respondido y librado muchas veces antes. Extrañamente, esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación. Consuelo, sabiendo que estaba clamando al mismo Dios que lo había librado antes y que podría liberarlo de nuevo. Desesperación, sabiendo que el Dios que antes los había liberado ahora parecía tan distante y silencioso. Uno casi puede escuchar la agonía de los abandonados. Clamaron a ti, y fueron liberados. Clamo a ti y soy ignorado. Padres nuestros, el uso del pronombre plural, nuestro, muestra cómo Jesús era uno con su pueblo incluso en la cruz. La participación en el pacto está diseñada para el apoyo de la simiente de los fieles. El que fue el Dios de nuestros padres debe ser nuestro, y por lo tanto será nuestro. Nuestro Señor Jesús, en sus padecimientos, se basó en esto, que todos los padres que fueron tipificados de él en sus padecimientos, Noé, José, David, Jonás y otros, fueron entregados a su debido tiempo y fueron también tipificados de su exaltación, por lo tanto, sabía que él tampoco debía confundirse. Isaías 50 versículo 7 dice, porque el Señor Dios me ayuda, por lo cual no fui deshonrado, por tanto, he alzado mi rostro como un guijarro, y sé que no seré avergonzado. Salmo 22 versículos 6 al 8. Burlándose de los abandonados. Pero yo soy un gusano, y no un hombre, afrenta de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, se arrancan los labios, menean la cabeza, diciendo, en el Señor ha confiado, líbrelo, que lo libre, ya que se complace en él. Mas yo soy gusano, y no hombre, nuestros padres fueron honrados, los patriarcas en su tiempo, primeros o últimos, aparecieron grandes a los ojos del mundo, Abraham, Moisés, David, pero Cristo es un gusano y no un hombre. Fue acusado de ser un hombre malo, blasfemo, violador del sábado, bebedor de vino, falso profeta, enemigo del César, cómplice del príncipe de los demonios. Fue despreciado por la gente como un hombre despreciable y despreciable, no digno de atención. Su país sin reputación, sus conexiones mecánicas pobres, sus partidarios ninguno de los gobernantes, o los fariseos, sino la mafia. Fue ridiculizado como un hombre necio y un hombre que no solo engañaba a los demás, sino también a sí mismo. Los que lo vieron colgado en la cruz se rieron de él. Estaban tan lejos de sentir lástima por él, ni de preocuparse por él, que se sumaban a sus aflicciones, con todos los gestos y expresiones de insolencia que le reprochaban su ruina. Se ríen de él, se regocijan en él y se ríen de sus sufrimientos. Le arrancan el labio, menean la cabeza diciendo, este es el que dijo que creía que Dios lo libraría, que lo libere ahora. La intensidad del conflicto hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino insignificante. Dios parece ayudar a otros hombres, pero parece no ayudar a los gusanos. La baja reputación que tenía ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás solo se sumaba a su agonía. Esto se cumplió dramáticamente en el más grande hijo de David,
que en la cruz fue oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Hombres crueles se burlaron de Jesús en su mayor agonía. Mateo 27 versículos 39 al 44. Este verso es un milagro del lenguaje. ¿Cómo podría el Señor de la Gloria ser humillado hasta el punto de ser no solo inferior a los ángeles, sino incluso inferior a los hombres? ¿Qué contraste entre yo soy y yo soy un gusano? Se sentía como un gusano indefenso, pisoteado, pasivo cuando lo aplastaban, e inadvertido y despreciado por quienes lo pisoteaban. Escoge a la más débil de las criaturas, que es toda carne, y se convierte, cuando es pisoteada, retorcida, en carne temblorosa, completamente desprovista de todo poder excepto la fuerza para sufrir. Era una verdadera imagen de sí mismo cuando su cuerpo y su alma se habían convertido en una masa de miseria, la esencia misma de la agonía, en medio de la crucifixión. Se arrancan los labios, menean la cabeza, diciendo, en Jehová ha confiado, líbrelo. La miseria de David se multiplica contra los que se burlaban y malinterpretaban su agonía. Lo usaron como excusa para cuestionar su relación con Dios, como hicieron los amigos de Job con él en su sufrimiento. Era como si dijeran, parecía que confiaba en el Señor, pero todos sabemos que el Señor salva a los que en él confían. Parecía que se estaba entregando a Dios, pero eso debe estar mal porque no está liberado. Confió en Jehová para que lo salvara. Si Jesús se identificó con las palabras de apertura del Salmo 22 con su fuerte clamor desde la cruz, Mateo 27 versículo 46, entonces sus enemigos sin saberlo se identificaron con los despreciables enemigos de Dios y su ungido en su burla de Jesús en la cruz, Mateo 27 versículo 43, confió en Dios, que Él lo libre ahora. En un hombre verdaderamente lleno de gracia, se conoce su confianza en Dios. Esta confianza mostrada por los hombres creyentes no es comprendida por el mundo. Es casi seguro que esta verdadera fe será objeto de burla en un momento u otro. Le libre Él, puesto que en Él se deleita. Esta declaración revela la frecuente ignorancia y crueldad de aquellos que se oponen a Dios y su pueblo. Afirmó no ver liberación, cuando de hecho vendría pronto. También puso en duda el deleite de Dios en los abandonados, cuando Dios complació y realmente agrada a ese. Una ironía de lo más virulenta, con la que se buscaba hacerle perder la confianza y así conducirlo a la desesperación y la destrucción. Salmo 22 versículo 9 al 11. Una súplica, tú eres mi Dios desde los primeros días. Pero fuiste tú quien me sacó del vientre de mi madre, confiaste en mí mientras estaba en los pechos de mi madre. Fui arrojado a ti desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre has sido mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie para ayudar. Pero fuiste tú quien me sacó de mi vientre, David entendió, tanto para sí mismo como, hablando proféticamente, para el futuro Mesías, que en la profundidad de la agonía y el sentimiento de abandono, uno todavía podía invocar a Dios en recuerdo de mejores veces. Los renegados no dijeron, ya que me siento abandonado por Dios, lo abandonaré. Permaneció firme en la noche oscura del alma y apeló siempre al Dios que lo cuidó desde su nacimiento. Este niño que ahora está peleando la gran batalla de su vida, usa la misericordia de su nacimiento como argumento con Dios. La fe encuentra armas en todas partes. Al que quiere creer nunca le faltarán razones para creer. Desde el vientre de mi madre, mientras estabas en los pechos de mi madre, desde que naciste, has sido mi Dios, argumentaba el réprobo con buenas razones lógicas. Le recordó a Dios el cuidado que le brindó desde sus primeros días. Esta gracia anterior podría parecer desperdiciada si la víctima no fuera rescatada en su crisis actual. No os alejéis de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude, la llamada de ayuda se habla de nuevo con elocuencia y persuasión. Dios parece lejano, pero el problema está cerca, y no hay nadie para ayudarme, así que tú debes ayudarme, Dios. Salmo 22 versículo 12 al 18. La agonía de los abandonados. Muchos toros me rodearon, potentes toros de Basán me rodearon. Me miran boquiabiertos, como un león furioso y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están desarticulados, mi corazón es como cera, se fundió en mí.
Mi fuerza se secó como un casco, y mi lengua se pegó a mi mandíbula, me trajiste al polvo de la muerte. Porque los perros me han rodeado, la asamblea de los impíos me ha encerrado. Horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me miran y me miran fijamente. Comparten mi ropa, y por mi ropa echan suertes. Muchos toros me han rodeado, los abandonados nuevamente describen su crisis. Describió a las personas que lo atormentaron como poderosos toros de Basán, grandes animales proverbiales por su fuerza. Lo rodean y lo amenazan. El toro es el emblema de la fuerza bruta, que cornea y pisotea todo lo que tiene delante. Sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, jefes y capitanes bramaban alrededor de la cruz como ganado salvaje, paciendo en los solitarios pastos gordos de Basán, llenos de fuerza y furor, pisotearon y rozaron al inocente, y anhelaron matarlo con sus crueldades. Estoy derramado, de Fersaken se sintió completamente vacío. No vio recursos dentro de sí mismo capaces de hacer frente a la crisis actual. Cualquiera que sea su fuerza o resistencia, se derramó como agua sobre el suelo. Mi corazón falla, mi mente se agota y se va como el agua que, una vez derramada, nunca se puede recuperar. Mi misma carne se derrite en mí, y me he vuelto tan débil como el agua. Mis huesos están desarticulados, mi corazón es como cera, ella se derritió en mí. Esto describe la extremidad física de David en ese momento, pero también es una profecía sorprendentemente precisa del futuro sufrimiento del Hijo de David en la cruz. La posición deliberadamente torpe y tensa del hombre crucificado hizo que en la cruz Jesús pudiera decir, mis huesos están desarticulados. David no estaba familiarizado con la práctica de la crucifixión en su época, pero describió su agonía física con la precisión de un profeta del Señor. También hay razón para creer, basada principalmente en Juan 19 versículo 34, que en la cruz Jesús sufrió un corazón desgarrado, haciendo que las palabras mi corazón es como cera. Él también se fundió en mí de una manera sorprendentemente específica. Mi lengua se pega a mis labios, como era normal para cualquiera que sufriera la agonía de la crucifixión. Jesús sufrió gran sed en la cruz, Juan 19 versículo 28. Al polvo de la muerte me condujiste. David usó esta conmovedora frase poética para describir el alcance de su miseria. Probablemente tenía en mente la maldición que Dios puso sobre Adán después de su pecado, porque polvo eres, al polvo te convertirás, Génesis 3 versículo 19. Dado que toda la humanidad estaba contenida en Adán, esta maldición se extiende a toda la raza humana, y David se sintió cerca del polvo de la muerte. Obviamente, David no murió en la crisis descrita por este salmo, vivió para escribirlo y otros. Llegó al borde de la mortalidad cuando Dios lo llevó al polvo de la muerte. Sin embargo, Jesús, el Hijo de David, no solo estuvo al borde de la muerte, fue sumergido en el polvo de la muerte y toda la maldición que eso conlleva. Jesús llevó el aguijón de la maldición de Adán por nosotros, Gálatas 3 versículo 13, para que no tuviéramos que cargarlo nosotros mismos. Porque los perros me han rodeado, me ha encerrado la asamblea de los impíos. La crisis de David sería lo suficientemente mala incluso si estuviera rodeado de amigos comprensivos. Su miseria aumentó porque había hombres violentos y malvados por todos lados. A su muerte, el Hijo de David tenía pocos simpatizantes. Odiadores, escarnecedores rodearon a Jesús en la cruz y trataron de agravar sus sufrimientos. Mateo 27 versículos 39 al 44 y Marcos 15 versículos 29 al 32. Horadaron mis manos y mis pies. Quizás aquí David se estaba refiriendo a las heridas que recibió mientras luchaba contra estos enemigos determinados. Quizás escribió puramente proféticamente. En todos los aspectos, cientos de años antes de que los romanos adoptaran la práctica persa de la crucifixión, el profeta David describió las heridas de la crucifixión que sufriría su hijo mayor. Puedo contar todos mis huesos. David examinó sus heridas y encontró que no tenía huesos rotos. El Hijo de David también, a pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió ninguna fractura. Jan anotó esto cuidadosamente. Juan 19 versículo 31 al 37. Este hecho cumplió esta profecía.
así como el Salmo 34 versículo 20 y el patrón del Cordero Pascual como se describe en Éxodo 12 versículo 46 y Números 9 versículo 12. Me miran fijamente. En su crisis, David era el centro de atención no deseada. Sus verdugos no le concedieron la dignidad del sufrimiento privado, sino que expusieron todas las cosas a su mirada. El gran hijo de David tampoco encontró lugar donde esconderse de la mirada indeseable de los hombres crueles y burlones en la cruz. En la cruz, Jesús fue objeto no solo de escarnio y humillación. Mateo 27 versículos 39 al 44, Marcos 15 versículos 29 al 32, sino también de simple asombro, como cuando el centurión dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Mateo 27 versículo 54. Lucas también notó que toda la multitud que se había reunido al ver esto, al ver lo que había sucedido, se golpeaba el pecho y regresaba. Lucas 23 versículo 48. Me miran fijamente. Oh, qué diferente es esa mirada que el pecador despierto mira al Calvario, cuando la fe levanta sus ojos al que agonizó, se desangró y murió, por los culpables. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. David estaba tan humillado ante sus adversarios, tan impotente contra ellos, que incluso tomaron sus vestidos y los usaron para ellos mismos. Al igual que con otros aspectos del Salmo 22, esto se cumplió aún más literalmente en la experiencia de Jesús que en la vida de David. Como era la costumbre de la época, Jesús fue desnudado o casi desnudo para la cruz, y los soldados tocaron sus ropas al pie mismo de la cruz. Juan 19 versículo 23 al 24 y Mateo 27 versículo 35 citan esta línea del Salmo 22 como cumplida. Ojos impíos contemplaron insultantemente la desnudez del Salvador y escandalizaron la sagrada delicadeza de su santa alma. La vista del cuerpo moribundo debería haber asegurado la simpatía de la multitud, pero solo aumentó su alegría salvaje, mientras se regodeaban con sus ojos crueles sobre sus miserias. Salmo 22 versículo 19 al 21. Un llamado de ayuda y liberación. Pero tú, Señor, no te apartes de mí, oh mi fuerza, apresúrense a ayudarme. Líbrame de la espada, mi preciosa vida del poder del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los bueyes salvajes. Pero tú, oh Señor, no te apartes de mí. Aquí se repite la petición del Salmo 22 versículo 11. David parecía creer que podía soportar cualquier cosa si disfrutaba de la presencia consciente de Dios. Su súplica no se centra en cambiar su situación, sino en la presencia de Dios en la crisis. Apresúrense a ayudarme. Líbrame. Sálvame, imaginando a sus adversarios como animales feroces, el perro, la boca del león, los cuernos de los bueyes salvajes. David suplicó por la ayuda y la liberación que trae la presencia de Dios. Estas líneas reflejan no solo el gran peligro y la miseria de David y su hijo mayor, sino sobre todo su confianza en el eterno Dios como su libertador. Él y solo Él es su esperanza. Líbrame de la espada. La ira de Dios era la espada, que se vengaba de todos los hombres. Era la espada llameante, que alejaba a los hombres del paraíso. La respuesta a abandonados. Salmo 22 versículo 21b al 23. El réprobo alaba a Dios entre su pueblo. Me respondiste. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, descendencia toda de Israel. Me respondiste, después de derramar su alma en agonía. Ahora el abandonado tiene el sentimiento glorioso de que Dios le ha respondido. La crisis se ha hecho soportable sabiendo que Dios no está lejos de su sufrimiento ni calla en él. La respuesta de Dios a los abandonados significó instantáneamente que ya no se sentía abandonado. La liberación de la crisis misma aún puede estar por venir, pero la liberación de sentirse abandonado por Dios en medio de la crisis era suya. Hay un inmenso alivio, alegría y paz en las palabras, me respondiste. Mientras llora así, la convicción de que es escuchado inunda su alma. Es como el último rayo de sol al final de un día tormentoso. Es fácil ver cumplidas estas palabras en la experiencia de David,
pero estaban perfectamente consumados en Jesús. También fue la resolución por la que otro descarriado, Job, luchó tan duro. Incluso sin una liberación inmediata de las dificultades, hay un inmenso consuelo en saber que Dios está allí y no guarda silencio en medio de nuestras crisis. Sabiendo que Jesús cumplió este salmo profético, es justo preguntarse cuándo pudo hablar o experimentar el cumplimiento de estas palabras. Tú me respondiste. Quizás, aunque es imposible decirlo con seguridad, fue mientras aún estaba colgado en la cruz, pero después de la misteriosa y gloriosa transacción de llevar el pecado de la humanidad. Fue quizás después del anuncio triunfal, se acabó. Juan 19 versículo 30, pero antes o incluso en las cálidas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23 versículo 46. Estas palabras indican un sentido restaurado de hermandad que reemplaza el sentido anterior de entrega. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, habiendo sido librado sino de la crisis misma. Ciertamente del sentimiento de ser abandonado en la crisis ahora se hace la promesa de glorificar y alabar al Dios de la liberación. Otros necesitaban conocer la grandeza de Dios en tal extremidad. Hebreos 2 versículo 12 cita la segunda mitad del Salmo 22, especialmente el Salmo 22 versículo 22, demostrando claramente que todo el Salmo apunta a Jesús, no solo a la agonía de la primera mitad. La noche antes de su crucifixión, Jesús hizo una oración gloriosa, y una línea de esa oración dice, les he dado a conocer tu nombre, y lo declararé. Juan 17 versículo 26. Estas palabras, oradas a la sombra de la cruz, pueden entenderse como un deseo deliberado de cumplir aquella palabra del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús entendió que su obra obediente en la cruz traería gran gloria a su Dios y Padre, declarando la grandeza de su nombre. Podemos decir que esta sección del Salmo 22 refleja la razón principal por la que Jesús fue a la cruz, para glorificar y obedecer a su Dios y Padre. Los que teméis al Señor, alabadle. Se da el mandato de alabar, glorificar y temer al Señor. El Dios de tan grande liberación merece las tres cosas de toda la humanidad. Vemos proféticamente en esta sección a Jesús haciendo dos grandes cosas como resultado de su gran obra en la cruz. Jesús proclamando el nombre de Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús conduce a los redimidos en alabanza, en medio de la asamblea te alabaré. Sobre este segundo punto, podemos admitir que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no están solas, sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas. Cuando cantamos en la tierra, es lo mismo. No está Jesucristo en medio de la asamblea, recogiendo todas las notas que salen de labios sinceros, para ponerlas en el incensario de oro, y elevarlas como incienso precioso ante el trono de la majestad infinita. Salmo 22 versículo 24 al 25. Alabando al Dios que responde a los abandonados. Porque no despreció ni aborreció la aflicción de los afligidos, tampoco escondió de ella su rostro, pero cuando él clamó a él escuchó. Tuya será mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos ante los que le temen. Porque no menospreció ni aborreció la aflicción de los afligidos, las palabras triunfales de David, una vez más, perfectamente cumplidas en su Hijo adulto Jesús, reflejan una profunda sabiduría y profundidad espiritual. El Dios que responde a los abandonados ha permitido la aflicción de los afligidos, sin embargo, no la despreció ni la aborreció. Dios ha usado y usará esta aflicción para buenos y grandes propósitos. Algunos miembros del pueblo de Dios automáticamente asocian cualquier aflicción con la desventaja de Dios. Es cierto que a veces la aflicción puede venir como castigo, para el incrédulo, o como disciplina, para el creyente. Sin embargo, a veces la aflicción es algo que Dios no desprecia y usa con buenos resultados en la vida de su pueblo. Es en este sentido que se cumplen las palabras de Isaías 53 versículo 10, más agradó al Señor herirlo. La aflicción no fue despreciada. Tampoco escondió su rostro de ella. Ciertamente David, y el mayor hijo de David, sintió que el Padre escondía su rostro. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme? No escuchan. Salmo 22 versículo 1 al 2. Sin embargo ahora,
Después de que ha llegado la respuesta de Dios, Salmo 22 versículo 21b, es claro que Él nunca dejó al afligido, aun en medio de la aflicción. Pero cuando lo llamó, escuchó, la respuesta pareció insoportablemente larga en llegar, pero llegó. Tanto David como el hijo de David pudieron decir, Él escuchó mi clamor. Tuya será mi alabanza en la gran asamblea, mis votos pagaré. Hay dos aspectos para una buena respuesta a una liberación tan maravillosa. El primero es el elogio público, y el segundo cumple sus promesas. Salmo 22 versículo 26 al 27. Otros que se regocijan en el Dios que responde. Los pobres comerán y se saciarán, los que lo buscan alabarán al Señor. Deja que tu corazón viva para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante ti. Los pobres comerán y se saciarán. Si Dios muestra tal fidelidad a los afligidos, hay esperanza para los pobres. El buen Dios cuidará de los pobres que confían en Él y lo buscan. Ellos también alabarán al Señor. La fidelidad de Dios a los abandonados se convierte en el fundamento de su fidelidad a los necesitados, como los pobres. Su satisfacción en la obra del Hijo de David significa gracia, bendición y alegría. Deja que tu corazón viva para siempre, para los demás. Los que lo buscan alabarán al Señor. Hay una promesa de que aquellos que lo buscan ciertamente encontrarán al Señor, y así lo alabarán. Hay almas ahora que lloran por el pecado y anhelan un Salvador que pronto las encontrará, y luego se convertirán en los cantores más entusiastas del cántico nuevo. Vienen por miles incluso ahora. La música de alabanza continuará mientras brille el sol y la gloria del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar. De generación en generación será alabado el nombre del Señor. Todos los confines del mundo se acordarán y se volverán al Eterno. La fidelidad de Dios a los abandonados se convierte incluso en la base para llevar todos los confines del mundo al Eterno. No solo es cierto que el Señor no ha despreciado ni aborrecido la aflicción de los afligidos. Salmo 22 verso 24, pero Él usa esta aflicción para llegar a todos los confines del mundo para el conocimiento de Dios, para el arrepentimiento hacia Él, y para su adoración. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Podemos decir que esta sección del Salmo 22 muestra la segunda gran razón por la que Jesús fue a la cruz, por simple amor a aquellos que creerían en Él y en su obra salvadora, y por lo tanto se acordarían y se volverían al Señor. No es una exageración demasiado sentimental decir que Jesús pensó en sus redimidos y los amó hasta la cruz y sobre la cruz. Hebreos 12:2 dice de Jesús, quien por el gozo que había delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. El Salmo 22 muestra poderosamente este gozo, tanto en su obediencia y glorificación de su Dios y Padre, como el gozo de salvar y amar a aquellos que confían en Él, que habría hermanos a quienes les declararía el nombre de Dios. Salmo 22 versículo 22. En este último intervalo feliz, antes de que realmente entregara su alma en las manos de su Padre, sus pensamientos se aceleraron y encontraron un bendito lugar de descanso en la perspectiva de que, después de su muerte, todas las familias de las naciones adorarían ante Él. El Señor, y que por una posteridad escogida sea honrado el Altísimo. Creo que este es un pensamiento absolutamente maravilloso y que debería llevarnos al más intenso amor y devoción a Jesucristo. Tú y yo estuvimos en los pensamientos de Jesús en el mismo momento de su muerte. Fue por ti y por mí explícitamente y por nuestra salvación del pecado por lo que murió. Salmo 22, 28-31. Alabanza duradera para un Dios fiel. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna sobre las naciones. Comerán y adorarán todos los prósperos de la tierra, todos los que descienden al polvo se postrarán ante Él, incluso el que no puede sustentar la vida. La posteridad le servirá. Se dirá del Señor a la próxima generación, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer, que Él ha hecho esto. Porque de Jehová es el reino, y Él reina sobre las naciones. La experiencia de aflicción y crisis no hizo que los antiguos abandonados perdiesen todo sentido de confianza en el poder y la autoridad de Dios. El gobierno de Jehová sobre las naciones da sentido tanto a su crisis anterior como al llamado a todas las
naciones a adorar ante Jehová. Salmo 22 versículo 27. Nos recuerda que un día Jesús reinará sobre todas las naciones. Sería impensable de otra manera. ¿Se contenta Cristo, el gran Rey, con establecerse en un rincón del mundo como cabeza de una provincia escasa? Nuestra naturaleza recién nacida anhela la expansión del reino del Redentor e instintivamente ora por ello. Todos los ricos de la tierra comerán y adorarán, todos los que descienden al polvo se postrarán ante él. El eterno Dios es tan alto que todos lo honran, tanto los prósperos de la tierra como los que descienden al polvo. Cabe señalar que aunque todos honran al Señor, lo honran de diferentes maneras. Los prósperos de la tierra disfrutan de una comida de comunión y adoran a Dios. Por el contrario, los que descienden al polvo simplemente se inclinan ante el Señor con humilde reverencia. Esto tiene mucho de la misma idea que el pasaje posterior del apóstol Pablo, cuando escribió: «En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Filipenses 2 versículos 10 al 11. Los que descienden al polvo sugieren a los que son justamente humillados, pero esto también puede entenderse en un sentido más amplio. Anteriormente en el Salmo, el polvo sugirió la mortalidad del hombre y su lugar bajo la maldición. Salmo 22 versículo 15. David puede usar aquí a los que descienden al polvo como una mera representación de toda la humanidad. Si esto es cierto, entonces la frase incluso el que no puede sostenerse a sí mismo sigue el mismo pensamiento. Es una frase sugerente, especialmente dada la conexión de este salmo con Jesús el Mesías, el mayor hijo de David. De toda la humanidad, Jesús fue único como aquel que podía sostenerse a sí mismo. Jesús mismo dijo de su vida: «Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo el poder de dejarlo y tengo el poder de retirarlo». Juan 10 versículo 18. La posteridad le servirá. A la próxima generación será contada del Señor. La fidelidad de Dios hacia los que una vez fueron desamparados es contada a través de las generaciones, trayendo gran gloria al Señor. Todos mirarán lo que se ha hecho en y a través del anciano renegado y escucharán que Él lo ha hecho. El resultado es el servicio a través de las generaciones, una posteridad le servirá. Esto resulta en la fama de Dios a través de las generaciones. Será dicho del Señor a la próxima generación. Esto redunda en la difusión del mensaje de la justicia de Dios a través de las generaciones. Vendrán a anunciar su justicia a un pueblo que va a nacer. Podemos decir que Jesús pensó en sus hermanos judíos en la cruz. Hermanos míos, Salmo 22 versículo 22. Pensó en los gentiles que vienen en la asamblea de los redimidos, en la gran asamblea. Salmo 22 versículo 25. Incluso pensó en las generaciones futuras a quienes Él salvaría y que confiarían en Él, hasta que, a la próxima generación, a un pueblo que ha de nacer. Salmo 22 versículo 30 al 31. Finalmente la visión se extiende a las generaciones no nacidas, en términos que anticipan la predicación de la cruz, hablando de la justicia de Dios, o liberación, un significado secundario de la palabra, revelado en la acción que emprendió. Todo esto se suma a la maravillosa verdad, verdadera para el rey David de Israel, pero mucho más gloriosamente cumplida en Jesucristo, que ninguno de los sufrimientos de los abandonados fue en vano. Cada gota de esta copa de agonía ha sido y es usada para la gran gloria de Dios. En la medida más completa, Jesús se apropió de la victoria de la segunda mitad de este salmo tanto como se apropió de la agonía de la primera mitad. Justo antes de morir, Jesús exclamó: «Consumado es». Juan 19 versículo 30. Esta es una cita del último versículo del Salmo 22. En nuestro texto, este versículo dice: «Lo hizo», refiriéndose a Dios como sujeto. Pero no hay objeto para el verbo en hebreo, y también podemos traducirlo: «Eso es todo». El salmo que comenzó con el grito de abandono termina con la palabra que forjó, y el anuncio no se aleja mucho del fuerte clamor de nuestro Señor: «Consumado es». Este Salmo 22 es un salmo poderoso y conmovedor que refleja temas de abandono, angustia y dependencia de Dios. El salmista clama por ayuda,
pero finalmente se dirige a Dios en busca de consuelo y protección, declarando que Dios es santo y digno de alabanza. El Salmo se destaca por su uso de imágenes y metáforas vívidas, y ha sido una fuente de consuelo y aliento para los creyentes a lo largo de la historia. A lo largo del Salmo, la declaración de que Dios es la fuente de fortaleza y salvación es un mensaje central, y el Salmo finalmente termina con una declaración de triunfo y acción de gracias. Salmo 22. Al músico principal, sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no oyes, y de noche, y no hay para mí silencio. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a con acento ti, y fueron librados, esperaron en ti, y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y desecho del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo: remítese a con acento Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a con acento los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Gime escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a con acento mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a con acento mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a con acento Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a con acento él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres, y serán saciados, alabarán a con acento Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han, y volveránse a con acento Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, postraránse delante de él todos los que descienden al polvo, si bien ninguno puede conservar la vida a con acento su propia alma. La posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán, y anunciarán al pueblo que naciere, su justicia que él hizo. Oremos al Señor. Dios mío, nos dirigimos a ti en oración, inspirados por las poderosas palabras del Salmo 22. Recordamos que en momentos de angustia e impotencia, eres nuestra fuente de consuelo y protección. Te damos gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, para ser nuestro siervo sufriente, cumpliendo la profecía de Isaías 53. En su sufrimiento y muerte en la cruz, Jesús llevó el peso de nuestro pecado y nuestro dolor, ofreciéndonos el regalo de la salvación. Damos gracias por su sacrificio y la esperanza que trae a nuestras vidas. Mientras reflexionamos sobre los temas del abandono y la impotencia en el Salmo 22, te pedimos que estés con nosotros en nuestras luchas y nos ayudes a acudir a ti en tiempos difíciles. Declaramos nuestra dependencia de ti y te alabamos por tu santidad y poder.
También damos gracias por el triunfo final y la victoria sobre el mal que tenemos dentro de ti. Ayúdanos a confiar en tu plan supremo y tener el coraje de alabarte y compartir tu amor con los demás. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.